Hola y bienvenidos a mis videos testimoniales otra vez. Este segundo capítulo se llama La Caída y corresponde a mi segunda infancia. Bueno, ¿por qué se llama La Caída? En esta segunda infancia mis padres me van a cambiar de colegio. Yo en mi primera infancia iba a un colegio público y en esta oportunidad voy a ir a un colegio privado y católico. ¿Por qué motivo? No tengo idea. Mis padres no son devotos de ninguna religión en particular, así que no sé, supongo que en ese momento pensaron que era lo mejor. Obviamente, seguramente fue por eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué voy a descubrir yo en mi segunda infancia? Bueno, voy a empezar a experimentar y a padecer de algo que va a reforzar muchísimo más mi desidentificación, que es la ecpatía. ¿Qué es la ecpatía? Bueno, justamente todo lo contrario a la empatía. Su definición es proceso voluntario mental de exclusión por sentimientos inducidos. Bueno, ¿se acuerdan que yo en el video introductorio explicaba que había actitudes de la gente normal que iba a reforzar nuestra desidentificación porque nosotros no teníamos la capacidad de naturalizar y los demás sí? Bueno, esta empatía va a ser una de esas actitudes que va a reforzar nuestra desidentificación y por eso voy a explicarla y contarla, cómo fue mi experiencia para tratar de identificarlos con mis experiencias y validar sus sentimientos. Bueno, ¿qué pasa? Yo sí me tengo que, si yo tengo que recordar alguna memoria fotográfica de mis nuevos compañeritos, los recuerdo así, ¿no? Como burlones, pero con un otro, ¿no? Como exponiendo a un otro para ser gracioso y discriminando a todo aquello que no cumpla con las reglas establecidas por ellos mismos para ser básicamente incorporados en el grupo social. Había una serie de características que había que tener para ser parte y que si no las cumplías, eras excluido. Ahí voy a conocer por primera vez lo que es reírse de un otro, señalar a un otro y excluir a un otro. Eso va a hacer que yo empiece a plegarme, ¿no? Por eso lo llamo la caída, porque ahí voy a perder esta personalidad extrovertida que a mí me ayudaba en la primera infancia a distraerme de la desidentificación y a lograr interactuar con los demás. Bueno, acá no va a haber permiso para poder desarrollar mi personalidad. Por eso es que yo voy a empezar a plegarme, a esconderme, a desvanecerme en el ambiente con el fin de cuidarme a no ser expuesta, ¿no? Eh, encima todo esto disfrazado del valor de la religión, escondido, toda esta actitud estaba escondida eh, bajo los valores católicos, ¿no? No digo que todos los católicos sean así, pero esta es mi experiencia. Yo siempre digo que yo solamente estoy contando mi experiencia de vida, no la de los demás. Simplemente yo cuento mi experiencia por si alguno de ustedes está experimentando lo mismo, acompañarlos, apoyarlos, validarlos, creerles como tanto nos ha costado que nos crean todo lo que nos pasa por dentro y por fuera. Entonces, yo voy a empezar a preguntarme algo que me lo voy a preguntar el resto de mi vida, va a empezar en esta segunda infancia, que va a ser, ¿por qué los demás tienen la capacidad de ser con un otro de una forma en la que yo no solamente tengo la capacidad, sino que no tengo ni el pensamiento de manifestar esa actitud? Eh, ¿Por qué los demás lo hacen con tanta facilidad y tanta naturalidad y se sienten autorizados a ser así con el otro? Esa pregunta me la sigo haciendo el día de hoy. Más allá de que el día de hoy tengo herramientas para aceptarlo y son las herramientas que yo cuando voy a ir a lo largo de los videos compartiéndosela con ustedes, sobre todo al final, porque al final voy a revelarles algo que me gustaría que ustedes también tengan en cuenta para ustedes mismos, que son las herramientas que yo adquirí a partir de mis 30 y pico de años, o sea, hace nada, para ayudarme a aceptar al otro, ¿no? Porque entender al otro no lo vamos a entender nunca, pero sí hay maneras de aceptarlo,
de aceptarlo, aceptándonos a nosotros mismos y aceptando la diferencia. Esta pregunta que yo voy a empezar a hacerme ahora y me va a acompañar el resto de mi vida, de por qué el otro puede hacer algo que para mí es imposible de hacer, va a ir acompañado con una especie, una regla, o una especie de regla con la que mi mamá nos crió, un mantra que nos acompañó durante toda la crianza, que era: no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a vos. Se ve que muchos de nosotros no se han criado con esa regla y esa regla va a ser la que entre todo el tiempo en conflicto con esto con esta pregunta que yo me voy a hacer a lo largo de mi vida. También me gustaría nombrar, no por su nombre, sino básicamente por su presencia, a una de las chicas que iba a este colegio religioso, que era un año más grande que yo y que hoy en día estoy segura que era una Pashto, que era una de mi especie, y que padecía, era la que más sufría esta discriminación en el colegio. Su actitud era encorvada, con su cabeza agachas, sin hablar con nadie, nadie, absolutamente nadie le hablaba, nadie le dirigía la palabra. Y la estoy nombrando y la estoy visibilizando porque en el próximo capítulo la voy a volver a nombrar, por eso es importante nombrarla ahora. Acuérdense de esta chica. Bueno, entonces, a ver, bueno, esto, ¿no? Como que todo esto lo cuento básicamente para que ustedes traten de imaginarse cómo era padecer todo esto viniendo con la desidentificación de nacimiento, ¿no? Con esta sensación de sentir que no perteneces. Imagínense lo que refuerza todo esto a esta desidentificación de sentirse ajeno. Por eso, como explicaba en el video introductorio, nosotros al final, a lo largo de los años, vamos como esto se va a ir reforzando a lo largo de los años, vamos a llegar a un punto en el que desde la soledad absoluta, de estos 3 tipos de soledades que yo explicaba en el video introductorio, desde la soledad psicológica absoluta vamos a encontrar como única solución dejar de existir, que es por el motivo principal por el cual estoy haciendo esto. Todas estas actitudes van a ser las que van a ir reforzando esta desesperación de irnos. Por eso es que se las cuento. Pero también, como les decía antes, quiero también ir acompañando con relatos que validan nuestra alma, ¿no? Que validan nuestra identidad de nuestra alma, que la hacen que sea real, ¿no? Que no sea una fantasía nuestra y que no sea algo que nos inventamos para justificar nuestra desidentificación. A lo largo de la vida se van apareciendo situaciones que van dándole sentido a esta sensación de hipersensibilidad y de desidentificación, de no tener nada que ver con el otro, que yo en los videos anteriores explicaba que vienen de la identidad álmica. ¿Qué es lo que yo voy a empezar a experimentar en esta segunda infancia? Yo tenía un lugar donde yo me refugiaba de esta situación escolar, donde yo podía sentirme un poco más cómoda, siempre desde la desidentificación, pero sí que me sentía un poco más cómoda y refugiada de todo esto, que era ELISA. ELISA era el Instituto Superior de Artes en el que yo hacía danza. Ahí voy a descubrir mi pasión que me va a ayudar a exteriorizar todos aquellos sentimientos y emociones eh, que tanto los que me hacían daño como los que me hacían sentirme bien conmigo misma, porque si hay algo que también sucede con nosotros es que nosotros estamos seguros de que tenemos buenos sentimientos. No es que queremos parecernos al otro, al revés, queremos que los demás se parezcan a nosotros porque sabemos que tenemos buenos sentimientos. Lo sabemos, de eso estamos seguros, no queremos tener los sentimientos ni ser como el otro. Entonces nos invaden esas dos contradicciones, ¿no? Como me duele un montón cómo es el otro, pero eh, me encanta tener los sentimientos que tengo yo. Me hacen sentir orgullosa de mí misma, pero el otro no los ve, el otro no los valora, el otro no los valida, no los tiene ni en cuenta. Entonces todo eso lo exteriorizaba bailando. Y
Nombro Elisa porque yo acá voy a conocer por primera vez o por segunda vez porque mi primera infancia en el colegio público también tenía una amiga que tenía las mismas características que esta persona que voy a nombrar ahora, que eran las únicas dos personas que yo había conocido hasta esta edad que no me juzgaban, que no había nada de mi personalidad que les mostrara, que les molestaba, perdón, que estaba todo bien conmigo, que celebraban mi existencia y que compartían mi personalidad con su personalidad. Lamentablemente, con la de la primera infancia, al cambiarme de colegio, yo pierdo esa cotidianidad con ella. Y no solo eso, sino que al poco tiempo se va a vivir a España. Por lo tanto, si existía una posibilidad de que nos sigamos viendo por fuera, iba a dejar de existir porque ya no vivía más en Argentina. Y con esta persona que yo voy a conocer en Elisa, esta nena, teníamos 7 y 8 años, segunda infancia literal. Pasaba lo mismo, ella me celebraba, brillábamos juntas. Éramos dos personas, dos nenas siendo felices, abrazándose, celebrándose, divirtiéndose juntas. Había mucha reciprocidad. Pero así como mi primera amiga de la infancia se fue a vivir a otro país, lo que sucedió con esta nena fue que un día yo la acompañé hasta la puerta de Lisa porque se iba a su casa. Y yo cerré la puerta y ella me la volvió a abrir. Y cuando la volvió a abrir, me dijo, quiero que hagamos una promesa. Quiero que hagamos un baile juntas, un dúo, donde lo inventemos todo nosotras, pero seamos solamente nosotras dos. Ella me puso el dedito así y me dijo, hagamos ganchito para hacer la promesa. Hicimos ganchito, hicimos la promesa. Yo cerré la puerta y esa fue la última vez que la vi. Al otro día, ella dejó de existir. Tuvo un accidente y se fue de este mundo. Así como había perdido a mi primera amiga de la infancia con la que había podido ser yo misma, ahora estaba perdiendo a la segunda. Otra vez estaba sola y tenía 8 años. Y otra vez estaba sola, aunque estuviera rodeada de personas. Em, em, bueno, ¿por qué les cuento esto? Además de que traten de imaginarse lo difícil que ya era a partir de esa edad sentirse ajeno y que te pasen todas estas cosas, ¿no? También lo cuento porque yo ahí voy a empezar a darme cuenta, no a darme cuenta, porque me di cuenta a partir de los 30 años, le pude dar sentido y explicación a todo a partir de mis 30 años cuando yo empiezo a investigarme sobre mí misma y a investigar mi identidad para entenderme. Ahí voy a empezar a experimentar mi hipersensibilidad. Ahí voy a empezar a experimentar esta ventana que yo traigo abierta y que todos los que son como yo traemos abiertas por el hecho de encarnar un alma tan vieja con tantas experiencias que va desarrollando tantas herramientas sensitivas a lo largo de sus encarnaciones. Nuestra alma viene como con el poder de comunicarse con el allá y con el acá. Entonces es por eso que nosotros venimos con una sensibilidad especial. Esa sensibilidad se va a empezar a desarrollar a partir de Bueno, tuve que cortar porque obviamente me puse triste. Entonces, volviendo. También cuento esto porque el fin es lo que yo quiero, es que ustedes logren machear su avatar con su alma, ya que las dos identidades son reales. Y justamente lo que sentimos corporalmente a través de nuestra identidad materia, de nuestra corporalidad, estos pensamientos invasivos que pasan a través de la mente, estos sentimientos y estas emociones de angustia que pasan a través del pecho, del corazón, que las sentimos ahí, del son las consecuencias de nuestra identidad álmica, ¿no? Entonces es muy importante contar las dos experiencias en cada capítulo, la corporal y la experiencia álmica, porque van de la mano.
y porque una es consecuencia de la otra. Entonces, por eso es importante validar ambas, porque es importante que ustedes le puedan poner sentido, motivo y justificación a su desidentificación y a lo que van atravesando corporalmente. Entonces, bueno, ¿qué empezó a pasar a partir de esta situación? Bueno, lo primero que me acuerdo es que en un tiempo más adelante, yo estaba durmiendo en mi cama, obviamente, y empiezo a soñar que algo, o mejor dicho, alguien, porque en el sueño estaba segura que era una mano, me hacía así, en la mejilla, y me lo vuelvo a hacer y me voy directamente a ese momento. Em, entonces, en un momento me despierto y ya despierta, consciente, con los ojos abiertos, lo vuelvo a sentir. Entonces, en el momento que lo vuelvo a sentir, me doy vuelta y en ese instante veo que algo se hace tuc y se esconde en el lateral de mi cama. Obviamente ahí me empieza a latir el corazón muy fuerte, me empieza a invadir una angustia y un miedo tremendo y me quedo tiesa. Con la mala suerte que el velador que tenía al lado tenía el foco quemado. Entonces yo tenía que ir corriendo hasta el baño para poder prender una luz, porque mi miedo en ese momento era no solamente sentir, sino ver. No quería ver. Nadie quiere ver, ¿no? Bueno, entonces en el momento que eh, junté el coraje, fui corriendo al baño y prendí la luz. Pero cuando prendí la luz, el foco explotó. Ahí hubo un pensamiento rápido que dije, ok, 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 esto es lo que estoy imaginando. Cuando pasó eso, fui corriendo y prendí todas las luces de la habitación y no volví a apagarlas. Y me cambié rápido y me fui de la habitación. Y eso que era temprano, muy temprano, pero necesitaba salir de ese ambiente. Eso no es lo único que voy a experimentar. Em, Más adelante, muchos años más adelante, van a pasar, bueno, entre ese momento y lo que voy a contar de estos años mucho más adelante, fui viviendo algo que se va a ir repitiendo que se va a ir repitiendo a lo largo de los años, que fue lo siguiente. Voy a empezar a escucharla. A partir de ese momento yo voy a empezar a vivir una experiencia que nunca se la conté a nadie jamás. Y es que se me va a empezar, por momentos, se me va a ir todo el ruido del ambiente. Es como si se te taparan los dos oídos a la vez y todo el ruido del ambiente se vaya, no exista más nada, nada. em, y de repente aparezca una voz, que era la voz de una nena, gritando mi nombre en el oído, como llamándome. Y de repente yo me daba vuelta y no había nada, obviamente, y todo el ruido del ambiente volvía. Esto yo no lo conté nunca, pero a mis 30 y pico de años, 31 creo, en otro país donde yo voy a conocer una persona súper especial que se merece un capítulo aparte, voy a contárselo por primera vez a ella, pero porque sucedió algo con ella que fue increíble y que le da mucho sentido a esto de las personas que encarnamos almas viejas con una hipersensibilidad. Lo voy a dejar ahí hasta que vayamos a esa edad y cuando vayamos a esa edad les voy a contar qué tiene que ver con esto de escuchar este llamado. Otras cosas que me van a pasar con esta amiguita mía es que yo me voy a ir un poquito a mis 20 y pico. Yo a los 17 y a los 22 años fui operada, tuve 2 problemas de salud que necesitaron intervención quirúrgica y en las 2 oportunidades ella se hizo muy presente. En la primera operación que yo tuve a los 17 años, estaba esperando el colectivo y apareció una estampita volando en el aire y cayó en mis pies. Yo sin ser religiosa, es más, no solamente nunca fui ni religiosa ni de nada, sino que además en ese momento estaba muy enojada con Dios, porque todo el mundo me decía, tenés que tener fe en Dios, tenés que tener fe en Dios. Y yo estaba enojada con Dios, porque no entendía cómo podía ser tan injusto, no entendía cómo podía castigar a una persona que no tenía ningún sentimiento negativo por nadie adentro suyo. Me parecía súper injusto. Entonces, ¿por qué iba a tener fe en algo que estaba siendo tan injusto conmigo, no?
pero cayó una estampita en mis pies. Y cuando yo levanto esa estampita, tenía una oración de un lado que hablaba de la fe y del otro lado tenía una virgen que casualmente el nombre de la virgen era el nombre de mi amiga. Y en ese mismo momento yo tenía una suegra que me había explicado que la fe no tenía nada que ver con Dios, que la fe era una herramienta que traemos nosotros con nosotros mismos y que la utilizamos para creer en nosotros mismos y en tener fe en el poder que tenemos nosotros mismos, solamente por existir. Después me apareció esa estampita y después me operaron por primera vez, a los pocos días. Cuando yo a los 22 tengo otra operación, ella también se hace presente unos días antes, de la siguiente manera. La familia de ella en el momento de su partida, hacía como 15 años atrás, porque yo en ese momento tenía 22 y ella se fue a los 7 años, habían hecho un cuadernito para repartir con todos los seres queridos, donde había muchas fotos de ella y donde se contaba su historia. Y mi familia nunca había querido que yo tenga ese cuaderno justamente porque no querían que yo lo supere y pueda seguir adelante. Em, pero casualmente, unos días antes de que a mí me operen por segunda vez, la mamá de una de mis mejores amigas era bibliotecaria, trabajaba en la biblioteca municipal y casualmente ese día decidió ordenar cajas que había olvidadas con libros viejos, em, y en una de esas cajas encontró este cuadernito. Y como ella conocía mi historia, me dijo, hay alguien que te está cuidando, y me dio el cuadernito. Entonces yo ahí empecé a sospechar que ese llamado que yo escuchaba cada tanto posiblemente era ella. Por eso les cuento todo esto, porque es importante que ustedes conozcan la identidad de su alma para entender todo lo que está pasando por sus vidas. Acuérdense que yo hago esto para validarlos y para darles un sentido a sus vidas y logren aceptarse, logren entenderse, aceptarse, validarse, abrazarse y sonreírse a sí mismos. Además de que voy a ir compartiéndole herramientas para que también acepten a los demás y quieran quedarse, o por lo menos vean la posibilidad de poder quedarse en este mundo y no tener tanta necesidad de irse. Bueno, hasta acá voy a llegar con mi segunda infancia. Los invito a escuchar el siguiente video que va a hablar sobre mi adolescencia y cómo fue mudarme a este tercer colegio.